Como prometido es deuda, lo prometido es deuda, pues ya estamos otra vez conectándonos. Tuvimos algunos problemas técnicos, como siempre se dan cuando uno viaja o cuando uno está fuera de su país, pues sucede estos problemas, pero pues ya estamos de regreso para informarles lo que estaba pasando. Como ayer lo prometí, va a estar con nosotros pues una gran amiga del canal, una amiga que he platicado con ella y que por cierto está pues en donde está la nota, está en Venezuela, se encuentra en Venezuela, y creo que es importante que la entrevistemos, que platiquemos con ella. Cuando ella me dijo, oye, ¿sabes qué? Estoy en Venezuela, yo dije, pues vamos a platicar de esta situación, porque es importante que se sepa de primera mano. No es alguien que está en México, está ya en el lugar de los hechos, que es mi querida Marcela Román, que ya la habíamos tenido anteriormente. ¿Cómo estás? Gracias, Manuel. Estamos muy bien acá en Venezuela y yo te agradezco muchísimo este espacio tan generoso siempre con tu trabajo y pues te agradezco mucho. De verdad me siento muy agradecida porque tú tengas este espacio, Manuel, y por poder dar la batalla informativa que siempre estás dando, pero que en una coyuntura como hoy es tan urgente. Así que muchas gracias a ti y a tu auditorio por conectarse. No, pues primero que nada agradecido contigo que nos compartas esta información. Como lo decía al principio del programa, de primera mano. Tú estás en Venezuela. Saludo a toda la gente que se vaya conectando, dejen sus comentarios, preguntas, lo que quieran preguntar a nuestra querida invitada, lo pueden hacer ahí en los comentarios, los vamos a leer, y saludo a los que se van ingresando. Preguntarte, mi estimada Marcela, ¿cuál ha sido tu experiencia? Tengo entendido que fuiste como observadora electoral. Sí, así es. ¿Cuál fue tu experiencia como observadora electoral? Porque han dicho que no dejaron pasar a los observadores electorales. Una cosa es que no dejen pasar a Vicente Fox, que este ni estaba registrado, este ni siquiera se registró, pero sí hubo observadores electorales y tú eres una de ellas. Entonces, sí me gustaría preguntarte, ¿cómo fue tu experiencia al haber estado en las elecciones del 28 de julio? Sí, gracias, Manuel. Al auditorio repito el agradecimiento y contarte que a Venezuela llegamos antes de la elección, antes del 28 de julio, más de 1,000 observadores internacionales de 107 países. Entonces, si algo fue observado durante esta semana hasta el 28 de julio, fue el proceso electoral en Venezuela. Entonces, justo empezamos ahí la contranarrativa, porque como dices, algo que se volvió noticia en la semana justo antes de la elección fue este viaje que hicieron varios políticos de América Latina de derecha, entre los que estaba Vicente Fox, y que no los dejaron ingresar a territorio venezolano. Hay que señalar que pues el territorio en Venezuela pues hay una perspectiva crítica con ciertas figuras, y decir que no dejaron ingresar a estos señores porque no tenían autorización de ello. Nosotros, para ser observadores electorales, que fuimos más de 1,000, repito, más de 107 países de los 5 continentes, tuvimos que mandar nuestra información, nuestro pasaporte, nuestros motivos, como registrar cuál era nuestra tarea en este proceso. Entonces se hizo con bastante seriedad. Fuimos invitados a observar justo para que se cuente la verdad. Entonces, desde ahí decir que hay dos narrativas, ¿no? Una y decir que no eran personajes, no era cualquier personaje los que pretendían ingresar. Eran estos señores con una participación política en la oposición activa en Venezuela. Entonces, bueno, se les negó la entrada y se hizo tendiente la narrativa que domina, que es la dictadura de Maduro, no se deja observar porque va a cometer un fraude, etcétera. Entonces, la narrativa ya estaba cantada de decir que no iba, que iba a haber fraude, ya se estaba señalando. Pasó lo mismo que también pasó en México, no sé si recuerdas que decían que las encuestas daban ganadora a la oposición. Entonces, el proceso electoral venezolano ocurrió en una tensión mediática bastante particular, porque ya se habían generado perspectivas de mentira. En ese sentido, bueno, la elección ocurre con una semana de trabajo intenso por parte de los observadores,
que estuvimos participando de las campañas, observando cómo estaba el país, y bueno, fue una campaña bastante importante por parte de Nicolás Maduro, que estuvo en todo el país, en Venezuela, lo veías en las plazas, lo veías en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, decir esto, porque esto no sale en los medios, ¿no? Porque nos hablan de Nicolás Maduro fundamentalmente y no lo pasa, ¿no? No lo escuchamos y tal. Entonces, contar esta historia, Manuel, es bien difícil porque no tenemos justo, ¿no?, estos aparatos mediáticos grandes que acaparan el discurso. Entonces, bueno, toda la semana antes de la elección estuvimos observando la campaña, una campaña, repito, muy intensa, donde el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido que salió victorioso el pasado 28 de julio, estuvo intensa, con campañas intensas en las calles, con organizaciones. Entonces, bueno, si hay un país democrático, Manuel, es Venezuela. En las calles está la gente manifestándose, en las calles, digamos, hay una participación activa de suma importancia, y en ese contexto llegó la elección del 28 de julio. Una elección que también cabe decir tiene uno de los procesos como más imposibilitados al fraude, porque cada voto se ejerce con una huella, con tu huella digital. No hay manera de que alguien más vote por ti. Decir, uno ingresa a la casilla, es una máquina que registra tu huella, enseguida de tu huella tú ves una pantalla donde aparece la fotografía de todos los candidatos con la información del partido al que pertenecen, y entonces, ¿cómo procede el voto? Registras tu huella para comprobar que eres el ciudadano que va a votar. En el siguiente momento pasas a una pantalla donde seleccionas tu voto, ahí queda registrado, entonces queda registrado en una máquina, y el siguiente paso, el tercer paso antes de que tú salgas de la casilla, es que te imprimen el voto que tú elegiste por el candidato y se ingresa a una urna. Entonces, no solo, en México solo tenemos ese papelito, que acá solo se imprime una vez al final de tu voto, sino que acá en Venezuela están los dos, está tu voto electrónico y después tu voto impreso que ingresaste a la urna. Por tanto, hay dos maneras también de contabilizar, la que queda en la máquina y la que queda en el papel impreso. Las posibilidades del fraude, Manuel, son básicamente nulas, porque queda, digamos, el conteo se va haciendo conforme, pues, digitalmente. Decir también, y eso no se ha hablado en las noticias, que cuando se estaba haciendo la transmisión de los datos después de las 6 de la tarde, hubo un intento de hackeo del sistema electoral venezolano. Entonces, ahí ya diría, Manuel, y si quieres vamos conversando, respondo esto y vamos conversando, ahí la noche del 28 de julio empezaron las tensiones ya evidentes de lo que acá ya se ha llamado un nuevo intento del golpe de Estado de Venezuela, ¿no? Se revive una historia contra el legítimo derecho a votar en Venezuela, en este caso por Nicolás Maduro, que ha sido tan desprestigiado mediáticamente, ¿no? Contra la verdad y contra el pueblo venezolano que lo eligió como presidente. Decir justamente que hubo un intento de hackeo al sistema, diciendo que es un sistema tanto analógico, digamos, porque queda impreso, pero también digital porque el voto es electrónico, y hubo un intento de hackeo que esa misma noche el presidente electo Nicolás Maduro denunció. Entonces, bueno, estamos en una batalla por la verdad. No es una cuestión solo ideológica, no solo política, de perspectivas distintas, sino que hay que contar, Manuel, lo que verdaderamente pasó esa noche. Se dieron a conocer los resultados con el 80% de los votos, porque justamente no se pudo tener el 100% esa noche ante este intento de hackeo, que todavía falta explicar con mayor detalle y que acá la justicia ya se está haciendo cargo de ello. Y este resumen que nos hace súper puntual y muy importante, como tú bien mencionas, de que pues no se está cubriendo este tema como debe de ser. O sea, tú lo dices muy bien, los medios de comunicación como CNN, Telemundo, Univisión y todos los medios de comunicación están callando realmente lo que está pasando. Y para irnos por partes, ahora sí, desmenuzar un poco esta valiosa información que nos das, estimada Marcela, decir a la gente que se va conectando que nuestra estimada Marcela
está en Venezuela, que es observadora electoral, y preguntarte, cuando tú llegaste a Venezuela, ¿cómo viste el panorama? ¿Viste un país en llamas? ¿Viste un país que, como lo pintan los medios de comunicación? ¿Qué es lo que te encontraste al ingresar en este país? Empecemos por ahí, mi estimada Marcela. Pues decir justamente que Venezuela en este momento está saliendo de forma bastante importante y benéfica del bloqueo económico al que ha sido sometido durante estos años, ¿no? Venezuela es un paréntesis en la historia de América Latina y es un paréntesis en la historia mundial, como lo es Cuba también. El tema de esta noche no es Cuba, pero decir que Venezuela ha sufrido más de 900 sanciones económicas que se simplifican de alguna manera con este concepto de bloqueo económico, pero ¿qué significa el bloqueo, Manuel? Significa asfixiar, entonces, los causantes de una catástrofe humanitaria que ha vivido Venezuela, porque lo ha vivido, porque la población venezolana ha sido sometida a bastantes presiones, tienen nombre y apellido y no están en Venezuela. Hay que decir eso, ¿no? Los causantes de las mayores tragedias de este país en lo que va del siglo están en Estados Unidos. Son las grandes corporaciones, fue desde el presidente Bush a todos los que han venido, George Bush, a todos los que han venido después, que Venezuela ha sufrido pues estas presiones y aún así han logrado, Manuel, hoy sistematizar un sistema productivo autónomo que al día de hoy, por ejemplo, a diferencia del 2017, les permite tener alimentos propios. Entonces, decir que en un contexto que de verdad pocos países podrían soportar lo que significa un bloqueo, o sea, imagínate, Manuel, que tú no puedas consumir nada, que tú no seas capaz en un mundo tan interrelacionado hoy y tan interdependiente, consumir alimentos o consumir productos básicos para tu vida cotidiana o para la producción, si no los produces en tu propio país. O sea, yo quiero que el público, todas y todos pensemos juntos, ¿qué pasaría si en México un día nos cierran, nos cercan y nos dicen tú no vas a vender y comprar nada a nadie? ¿No? Porque ese país decide sancionarte porque tu lógica política es distinta a la que ese país quiere sobre ti. Entonces, por eso este tema del injerencismo, de la soberanía en el marco de las elecciones tiene que mostrarse, ¿no? A veces los medios de comunicación, además de que tienen una filia contra Venezuela, no hablan de esta historia que ha vivido, por supuesto, no hablan del bloqueo, no hablan de las presiones de la población y tampoco hablan de que Venezuela es un proyecto alternativo pues al capitalismo, ¿no? Y en esa negación de esa historia se aprovechan de que la gente pueda desconocer esto y decir que hay una dictadura, decir que las elecciones son ilegítimas y negar el proceso electoral. Entonces, Venezuela el día de hoy, me preguntabas cómo lo veo, estuvimos en distintas organizaciones sociales que se dedican justamente a producir, ¿sabes? Entonces vimos comunas que se organizan produciendo aguacate, plátano, arroz, ¿no? Algunos elementos básicos de la alimentación, campesinos organizados de manera comunitaria, que logran distribuir estos alimentos a las ciudades organizadas los llevan como a otros sitios, proyectos de producción autónoma donde le entregan a pequeños productores del campo herramientas para el campo, justamente para la producción de alimentos, se ha desarrollado algo como emprendimientos que buscan como la pequeña producción. Entonces vimos, Manuel, además, también repito, podemos hacer otro programa de eso, de la gran producción de manera comunitaria y micro que ha logrado este país y que en ese micro logra sostener a un montón de población de manera tanto organizada políticamente como organizada para tener algo básico como son los alimentos y cubrir ese derecho. Entonces, Venezuela tuvo una inflación del 300%, 300,000%, perdón, una inflación que es muy difícil, ¿no? Poner en números, y al día de hoy en América Latina es uno de los países con menor inflación, con mayor crecimiento y desarrollándose. Entonces, ¿qué hemos visto estos días? Una Venezuela activa, ¿sabes? Con la gente en las calles,
no sale, contrario a lo que dicen en los medios, salir a la calle acá no genera miedo, no hay una guerra civil, pero lo que sí existe es una oposición violenta, dispuesta a someter de manera bastante perjudicial todos estos proyectos alternativos. Entonces, es bien interesante cómo de manera autónoma, barrial, popular, la gente venezolana, la población venezolana se organiza y abre sus puertas, en este caso a todas nosotros y nosotros que fuimos observadores electorales. Nunca se nos negó nada, nunca se nos negó hablar con la gente. Nosotros estuvimos en las calles, en las plazas, repito, en las comunas, que es acá una forma de organización política muy interesante, y es que es bien contrastante, Manuel, la realidad y la mediática. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría comunicarles. Venezuela está en paz, Venezuela quiere paz, y Venezuela tuvo un proceso electoral sumamente transparente que hoy es necesario defender, porque hay una frase que a mí me parece muy verdadera, que defender Venezuela es defender Latinoamérica, porque es defender la soberanía, defender el derecho a la autodeterminación de los pueblos y a que cada país pueda elegir el modelo de desarrollo que vive. Entonces, ¿me escuchas bien, Manuel? Te escucho bien. A mí me sacó la aplicación, pero te escuchas muy bien. Una disculpa, es que me sacó la aplicación. No te preocupes, Manuel, decir que Venezuela está en paz, quiere paz, y quieren hacerle la guerra. Eso sí te diría, eso sí nos preocupa. Están aumentando las tensiones internacionales contra Venezuela. Estamos en la tentativa de un nuevo golpe de Estado. Ahorita esa parte, qué bueno que lo menciones, perdón por quererte interrumpir ahorita lo que estás mencionando, pero entonces sí hay un riesgo de un golpe de Estado. El riesgo empezó con el no reconocimiento de la victoria de Maduro, porque la oposición se presenta a elecciones con una intención de no reconocer la elección. O sea, si salieron perdedores, al día de hoy tendríamos que estar hablando de la victoria de Maduro. O tendríamos que estar hablando de cómo ocurrió el proceso, de cuántos votos ocurrieron, ¿no? Esto que estamos platicando tú y yo. Tú no me dijiste que contestar en esta entrevista, ¿o sí, Manuel? ¿Sabes? No, o sea, esta libertad con la que tú y yo estamos hablando, esta libertad que defendemos es algo que para mí es prioritario, y te diría que desde la noche del domingo, en el centro de acá de Caracas hubo una manifestación de apoyo y reconocimiento a Nicolás Maduro, una manifestación masiva, de fiesta, la gente estaba muy contenta en las calles, hay imágenes de eso, pero eso no va a salir en los medios. No. Y contrario a eso, se negó, fíjate, la gravedad, ¿no? Y nosotros, si hacemos memoria histórica, pues nos acordamos de aquel 2006. Nos acordamos, por decirlo menos, ¿no? Porque nos podemos ir al 2006, nos podemos ir a 1988, nos podemos ir, sí, ¿sabes?, a la memoria histórica y ver cuántas veces se ha negado el resultado real de una elección. Entonces, la mediática internacional, el mismo día de la elección en Venezuela, negó el resultado. ¿Qué es lo que está diciendo hoy Andrés Manuel? O sea, ¿cómo es que la gente ya está opinando, que la OEA ya se organiza, que varios países de América Latina salen a opinar y a desconocer el gobierno cuando los resultados están ahí? Hablemos de los resultados, Manuel, discutamos cuántos votos tiene Maduro, cuántos votos tiene la oposición a cargo de Edmundo, que era el otro candidato, pero discutamos sobre la elección, y si lo notas, el tema no es la elección. El tema no son los resultados de la elección. Y entonces eso es lo grave. Desde el día domingo se ha visto en Venezuela, y eso hay que decir, Manuel, hay una intención de violentar la ciudad. Entonces ha sido, y eso sí lo quiero enfatizar, por eso te pido a ti, a todos los periodistas, al auditorio, que no perdamos de vista a Venezuela por cómo se agravó la situación. La noche del 28 de julio, de pasar de esto, de la fiesta colectiva y popular, amanecimos el día lunes con amenazas de la toma de las calles por parte de protestas violentas, que son las imágenes que ustedes han visto ahí en televisión y que no dejan de repetir,
pero decir que no, si bien hay una población opositora que también votó en contra de Nicolás Maduro o por un proyecto distinto que era el de Edmundo y María Corina Machado, que vaya personajes, pero también, Oye, porque han sido personas. Perdón que te interrumpa. No, dime, Manuel. Corina Machado es la candidata realmente. Edmundo es alguien que está de más, ¿no? O sea, quien está realmente orquestando y moviendo todo es Marina, ¿no? Es la que está. Sí, María Corina Machado, que era iba a ser la vicepresidenta, en apariencia, porque esa mujer sabía que no iba a ganar, pero decir que María Corina Machado, ahí sí, es un personaje muy odiado por la población venezolana. Y la verdad es que hay razones para ello, porque María Corina Machado ha pedido tal cual, Manuel, la invasión a Venezuela. Si ustedes buscan, les pido ahí, para el internet es una maravilla porque no solo nos va a dar el recuento de esto, de la hegemonía del discurso, sino que vamos a encontrar, busquemos la biografía de María Corina Machado, un personaje tétrico, Manuel. De verdad es la oposición de derecha, es de ultraderecha de América Latina, que ha pedido la invasión a Venezuela, que ha pedido a Estados Unidos que interfiera en la elección, que cuando pide ayuda internacional, ayuda entre comillas, porque la ayuda es una cosa y la injerencia es otra, está pidiendo expresamente que los países básicamente se muestren contra Venezuela y en cuanto puedan Estados Unidos lo invadan, ¿no? Simplificando, porque es mucho más tétrico que lo que digo, María Corina Machado es un personaje que en la memoria histórica de Venezuela aparece como un personaje oscuro, y nosotros, Manuel, sabemos de esos personajes. De hecho, era como un chiste ahora lo de Vicente Fox, Manuel, porque decían como, pues no lo dejaron pasar a Venezuela, y no sé si viste algunos memes diciendo que en México tampoco lo queríamos, ¿no? Que nos íbamos a enojar con Venezuela porque nos lo regresó. Este tipo de personajes que no son bienvenidos porque han hecho daño al país, Manuel, no son personajes demócratas. Dentro de estos personajes aparece María Corina Machado. ¿Y cómo vas? Imagina cómo vas a pedir la invasión a tu país. Días antes de la elección apareció en un video con Javier Milei, entonces pidió el apoyo de Javier Milei para que nos demos una idea de qué personaje está del otro lado, ¿no? Y quiénes son los que, llenándose la boca de un concepto como democracia, hoy quieren quitarle la paz a Venezuela. Porque, por ejemplo, hemos visto que la OEA, la Organización de los Estados Americanos, convocó una reunión en donde México no estuvo presente, México se abstuvo en participar. Colombia y Brasil traen una postura se abstuvieron también, no de participar, pero se abstuvieron a la votación y están pidiendo pues que se haga nada más transparente este proceso. ¿Tú cómo ves desde Venezuela el tema de que México tome esta postura, al igual que Colombia? Petro escribió un tuit muy interesante diciendo que se necesita el diálogo y revisar las elecciones presidenciales, pero Petro no desconoce a Maduro ni llama a un golpe de Estado, como lo hizo Javier Milei, lo mencionas ahorita, él pidió la intervención del ejército, y acá hay un tema también que te quiero preguntar, aparte de la pregunta que te acabo de hacer. Dicen prácticamente que el Consejo Nacional Electoral está controlado por el gobierno, y el tribunal también. Entonces, si se quiere hacer un peritaje de las elecciones, no se va a poder porque argumentan que tienen el control de estos dos órganos. ¿Tú cómo ves esa parte? ¿Es falso el discurso que se está dando? Yo te diría que la gente que dice eso es capaz de decir que tú estás controlado por Maduro, ¿sabes? Te lo juro. Y son capaces de decir que tú y yo estamos controlados por Maduro y que estamos sometidos a... Lo conocemos, Manuel. Y eso es también lo interesante de estos procesos. Cuando dice que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela está sometido, es cuando se refieren a un Consejo Nacional Electoral que no se va a poner de ninguna posición. O sea, lo que la oposición de derecha en Venezuela quiere es que tomen posición de su lado. Es lo mismo de la historia del INE, Manuel. O sea, nosotros recordemos un poco, porque van en paralelo, la historia de América Latina, por eso es tan interesante lo de hoy en la OEA, porque la historia de América Latina es un espejo.
¿sabes? Repetir que Venezuela, si nosotros ubicamos el mapa, Venezuela está en un lugar estratégico de Sudamérica. Venezuela tiene la mayor reserva petrolera del mundo. ¿Qué necesita Estados Unidos para sobrevivir en el mundo económico de hoy? Petróleo. Entonces, bueno, en este contexto de latinoamericano, esta votación ocurre, y ahí es más bien el análisis geopolítico, ocurre entre dos posiciones políticas, digamos, sé que simplificando, porque voy a decir dos posiciones y tal vez podríamos decir tres, tal vez podríamos hablar de un centro derecha o de un centro de izquierda, pero digamos simplificando, de alguna manera diremos derecha o izquierda, ¿no? América Latina hoy vive estos dos proyectos. Un proyecto que busca desaparecer el Estado, profundizar el neoliberalismo, profundizar un modelo de capital dependiente de nuestras economías, del que es parte Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay, ¿no? Entonces, todos los que hoy votaron en contra de Venezuela en la OEA son países cuyo proyecto económico-político el día de hoy no es alternativo, sino que se ajusta a una agenda neoliberal. Quienes están del otro lado, como sería el gobierno de Petro, el gobierno de Lula, el gobierno de Boric, vaya que ha decepcionado, el gobierno de Chile absolutamente terrible, porque digamos se pensaba que estaba a la izquierda y no. Son esos dos. O sea, realmente Boric está con los gringos y también Guatemala, lamento decirlo, con Arévalo, que por cierto a él no lo dejaron asumir la presidencia. Petro se quedó hasta en la madrugada, varios se quedaron hasta que se le dieran la banda presidencial. No entiendo cómo está apoyando pues esta situación cuando a él no le permitieron llegar al poder tan rápido. Ya le estaban haciendo un golpe de estado. Nada más que la comunidad internacional no se dejó y Petro se quedó todo el día. O sea, yo no entiendo la postura de Arévalo, ni la postura de Boric, ni tampoco entiendo la postura de Dina Boluarte cuando ella está por usurpación. O sea... Por un golpe de estado contra Pedro Castillo que encarcelaron. Sí. Y decir, ¿sabes? O sea, me gustaría decir, Manuel, que hay que señalar que estos países representarían a una parte de su población. O sea, que también, digamos que cuando la gravedad es que cuando se habla de un presidente, incluso como de Javier Milei, pues se habla en nombre de un país, ¿no? Y lamentable es que la posición de un presidente no refleje la posición del pueblo que representa ese país. Entonces yo diría, por ejemplo, que es lamentable la posición de un presidente como el de Argentina, del que tampoco esperábamos otra cosa, dadas las condiciones psíquicas lamentables en las que ese señor vive, se encuentra y gobierna un país, porque es un personaje sumamente violento con su propia población, ¿no? Mencionar, perdón que me desvío un poquito, pero decir que a veces eso no sale en las noticias, ¿no? Que Javier Milei dio unas declaraciones, por ejemplo, donde le decían, la gente se está muriendo de hambre, ¿qué vas a hacer? Y dijo, pues yo no veo a nadie muriéndose en la calle, ¿no? Entonces, muriéndose de hambre en la calle, entonces tan mal no están. Entonces, decir que estos personajes que entre comillas, representan un país, parece que se representan ellos mismos porque en sus propios países se burlan de su población. Entonces, yo separaría a Javier Milei del digno pueblo argentino y decir que es lamentable que digamos, tampoco esperábamos otra cosa de la OEA. Esa reunión no fue hecha para ayudar a Venezuela, sino para reivindicar una posición en contra de Maduro. La OEA es un órgano golpista, lo dice Andrés Manuel, lo ha dicho todo el mundo. La OEA no nació para hacer acuerdos importantes y de paz entre países, sino para propiciar estos conflictos. Entonces, la historia hay que ponerla al revés, Manuel. La historia está de cabeza y en ese sentido es bien interesante. Entonces, no dejemos de analizar cómo América Latina hoy, si te fijas, o sea, Venezuela atraviesa, así es como la vena, es como una arteria súper importante de América Latina que divide las posiciones. ¿Y por qué las divide? Porque
queda de un lado esos gobiernos reaccionarios, antipopulares, antidemocráticos, llamados de derecha, y quedan de otro lado estos proyectos distintos, alternativos, como es Colombia, como es Cuba, México, ¿no? Que se abstuvo de votar, pero se abstuvo desde una posición también crítica, ¿no? De respeto a la soberanía, de respeto al derecho a Venezuela a que sea en el mismo país que se resuelven las cosas. Entonces, bueno, estamos ante un momento muy, muy crítico de la historia de América Latina, donde es urgente sacar los libros de historia y volver a posicionar a los personajes en la dimensión que tienen hoy. Hay dos proyectos, repito, Manuel, contrapuestos, y bueno, el hegemón de Estados Unidos sigue ahí acechando, ¿no? Entonces, bueno, se atreven a votar como si el destino de Venezuela tuviera que pasar por una institución como la OEA. La verdad, es importante lo que nos estás platicando desde el punto de vista en Venezuela. Preguntarte también tu opinión, porque acaba de publicar la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, en su cuenta de Twitter, dice, hoy sobre Venezuela, nuestra paciencia de la comunidad internacional se está agotando, dice el comunicado, esperando que las autoridades electorales venezolanas sean sinceros y publiquen los datos completos y detallados de esta elección para que todos puedan ver los resultados. ¿Cómo ves este comentario que hace la embajada hace unos minutos? Pues grave. El Comando Sur, desde el 2000, hay un informe que sacan desde el 2014, donde si tú lees, digamos, se llamaba como Operativo de Sanciones contra Venezuela, algo así, después te lo puedo pasar también para que lo compartas con el auditorio, sí. Y leamos cómo en la serie de sanciones incluye unas sanciones políticas y, digamos, este desconocimiento quieren que dice Estados Unidos, quiero que los resultados salgan, ¿no? Y eso está, digamos, está pendiente que salgan todas las auditorías del proceso postelectoral, ¿no? Pero, digamos, eso se está haciendo, pero decir que cuando Estados Unidos hace estas declaraciones, ya lo tienen en un manual de qué es lo que tiene que hacer para deslegitimar los resultados, incluso cuando salga todas las auditorías y un proceso que va a llevar todavía algunos días, que no son los resultados, sino, digamos, la confirmación, te decía, tanto del voto electrónico como del voto impreso, ¿no? O sea, ahora se tiene que sacar la información completa de que coincide el voto electrónico con el impreso, y eso es lo que se está haciendo. No se han dado lo suficiente el informe necesario post-hackeo, ¿no? Entonces hay que completar la información, pero digamos, ese es un proceso que hay que atender. Por otro lado, la idea del fraude, la negación o más bien la invisibilización del intento de hackeo que te comento, inmediatamente dio la posición, parece que hasta estuviera planeado, ¿no? Es lo que quiero decir, que si hay un plan de desconocimiento de los resultados, yo leo este mensaje que lees como una amenaza, ¿no? Como, digamos, vamos a estar pendientes porque queremos ver qué sigue con Venezuela y el proyecto político que se está viviendo acá. Hay tensiones, el gobierno, por ejemplo, de Lima hoy, había compañeros que viajaban hoy a Bolivia, a Argentina, por la aerolínea de LATAM, y cerró la frontera, Lima cerró las fronteras, entonces hay compañeros que hoy no pudieron regresar a sus países, no por la dictadura de Maduro, no por la condición que está viviendo Venezuela, sino porque hay países que están cerrando su frontera. El caso de Panamá también es un caso interesante de cómo está siendo difícil viajar a Venezuela el día de hoy. Los observadores electorales, como tú y como muchos, tú mencionabas la cifra, preguntarte, ¿tú hasta qué momento te vas a quedar o cuál es la logística de los observadores? ¿Se van a quedar o ya se van a empezar a retirar? Ya se empezaron a retirar, te digo, más de 1,000 observadores que estuvimos presentes. También te puedo enviar los materiales que tuvimos, fotografías y videos para que tú los puedas compartir. Los más de 1,000 observadores electorales ya regresaron casi todos.
Acá estamos cerca de 50 personas de distintos países que nos quedamos también para hacer otra serie de reportajes y para seguir observando lo que pasa. Nosotros regresamos el sábado a México. Afortunadamente nuestro vuelo es Caracas, Bogotá, México, y justamente Bogotá, en Colombia, no ha habido un problema político. El presidente Petro, como parte del respeto, porque ese respeto tiene, digamos, una práctica concreta, ha respetado la frontera, ha respetado estos traslados aéreos y nosotros podemos viajar pues de manera tranquila, pero no todos los países lo hicieron. Hay tensiones con Panamá, hay tensiones con Lima, con la ciudad de Lima en Perú, que son las ciudades receptoras de los aviones que trasladan a Caracas, ¿no? En ambos sentidos. Entonces, hoy hay observadores electorales de Bolivia que no pudieron regresar por esta tensión. Decir que la Cancillería de Venezuela ha estado atenta, que nosotros desde que llegamos aquí hemos tenido toda la atención de la Cancillería, todo el respaldo de nuestra observación, todo el apoyo libre. Repetir eso, Manuel, aquí nadie nos ha dicho ni qué opinar, ni qué grabar, ni qué decir. Es de verdad una libertad periodística absoluta, negar ese discurso de que hay dictadura, pero sí decir que las presiones internacionales se están viendo y que eso es lo que estaremos viendo en la mediática, pero que hay que ponernos unos lentes distintos, ¿no? Preguntarte, tú como observadora, ¿con qué instancias del gobierno de Venezuela estás interactuando? ¿Estás interactuando con el Consejo Nacional Electoral? ¿O interactuaron con el Consejo Nacional Electoral? ¿O con qué instancia? Interactuamos, pero nosotros llegamos con el Instituto Simón Bolívar, porque, bueno, mi viaje fue como académica, como historiadora. Yo soy profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Rosario Castellanos. Entonces, yo llegué acá a través del Instituto Simón Bolívar, que es un centro de estudios venezolano, pero hay una relación estrecha entre el instituto y la Cancillería. Entonces, nosotros llegamos como invitados del instituto para hacer un análisis teórico-político, ¿no? En el sentido de mi trabajo académico, pero también periodístico, ¿no? Porque formo parte de este espacio de análisis como es el tuyo y de otros espacios en medios públicos. Entonces, también para mí era muy importante venir en las dos maneras, ¿no? Como académica que soy, investigadora, pero también como periodista, porque eso sí creo, Manuel, que lo dice el presidente, ¿no? Andrés Manuel todos los días, tal vez de una manera muy simple, pero que es importante cuando dice que todos como teniendo un celular podemos hacer comunicación. Bueno, es así ha sido muy importante para contar esta otra historia que yo te estoy narrando, tener estos mecanismos como la cámara y el celular para hacer una contranarrativa, ¿no? Y a mí en lo que me interesa justamente, Manuel, es pues estar pendiente de contar la historia de manera diferente, porque Venezuela vive una injusticia económico-política, pero también histórica, ¿no? Cuando decía León Portilla con el título de La visión de los vencidos, pues siempre suele en la historia narrarse la visión del ganador. Y es lo que estamos viendo en Venezuela. Se quiere imponer un discurso histórico que diga que Venezuela vive una dictadura, ¿no? Y que El Salvador es, pues, precisamente Estados Unidos. Entonces, contra esas narrativas, pues, justamente el gobierno de Venezuela tuvo la intención de invitarnos para contar otra historia, ¿no? Entonces, yo como historiadora, latinoamericanista, analista política, para mí la historia está viva y la historia se tiene que contar, la historia se tiene que observar, se tiene que analizar, y yo fui invitada en ese sentido. Hubo más de 300 medios también presentes como observadores electorales. Yo no estuve en el CNE, estuve en las actividades académicas. Hubo un encuentro llamado Alternativa Social Mundial, donde estuvieron distintos intelectuales de África, de Europa, ¿no? Del propio América Latina, presentes para discutir lo que está pasando en el mundo. Fui parte de ese encuentro también esta semana. Entonces son encuentros bien interesantes para el pensamiento crítico latinoamericano, y estuve ahí. Pero digamos, de las 1,000 personas que vimos, había académicos, periodistas, científicos,
O sea, una congregación de verdad plural y bastante amplia, miembros de partidos políticos de otros países. Entonces, bueno, todas las invitaciones iban en ese rubro. La intención del gobierno de Venezuela es que se cuente la verdad, ¿no? Que salga a la luz cómo vive el pueblo venezolano. Entonces, por eso también, José Manuel, para mí es tan importante contarte esto y contarle al auditorio que el pueblo de Venezuela es un pueblo trabajador, es un pueblo organizado y es un pueblo que cuando salió a votar el 28 de julio salió a votar por un proyecto que desea que siga en Venezuela. Entonces, así como dijo Juárez, el respeto entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esa frase del siglo XIX que Andrés Manuel siempre habla, hoy es absolutamente vigente y entonces hay que contar esa otra historia. Pues la verdad, te agradezco mucho por venir a contarnos la otra historia que es fundamental y que también ojalá si nos mandes el material, mi querida Marcela, para compartirlo. Mándanos videos de cómo están las calles, porque hay una desinformación brutal de que hay mucha violencia. Y preguntarte ya para ir cerrando la entrevista, ahorita, platícanos un poco de qué información tienes de estos grupos conocidos como comandantitos o comanditos, o, así le llamó Corina Machado a estos grupos que según ella en sus redes sociales son más de 60,000 y que fueron acusados por el fiscal de la República en Venezuela de ser los que están generando la violencia. Platícanos un poco de esa información. Sí, contarte que el día de ayer en Caracas hubo unas movilizaciones importantes, una movilización masiva. También están las imágenes de cómo la gente salió a apoyar la victoria electoral de Maduro hacia el Palacio de Miraflores, que es donde se concentra el pueblo. Es como decirte que irían a Palacio Nacional, no al Zócalo. Es, digamos, a donde el pueblo se congrega cuando hay que marchar, cuando hay que, digamos, José Manuel, si en México si no será que conocemos lo que es movilizarse en defensa de un proyecto. Entonces, bueno, el día de ayer salió la gente movilizada de Caracas, fundamentalmente, que es la capital de Venezuela, a movilizarse en defensa de Nicolás Maduro, de esa victoria electoral. Esas imágenes no van a salir. Y hubo una marcha también organizada y en la que había muchas personas también con todo el derecho de la oposición, ¿no? También decir que la oposición, el candidato Edmundo, pues también tiene un apoyo, ¿no? También hay venezolanos que votaron por ese proyecto y el día de ayer marcharon pues para defender ese proyecto de la oposición. Hubo 2 marchas, ¿no? Se movilizaron ambas posiciones, pero esa es la parte de la historia. Lo que tú me preguntas, donde está la violencia, que es donde está esta disputa de la narrativa mediática, es cuando ellos desde el día lunes se han presentado con actos de violencia, cortes de calle, donde prenden, es que son las imágenes que están saliendo, prenden fuego a llantas y es gente movilizada, enmascarada, o sea, tú no ves, que son generalmente llamadas guarimbas. Eso no es una manifestación pacífica, eso es gente que sale la mayoría de las veces pagada. ¿De dónde viene ese dinero? Habría que decir, nadie sabe. Nadie sabe de dónde viene eso que huele a dólares del norte. Y sale gente movilizada, pagada, para incendiar las calles y generar violencia. Y es una violencia que sí aterra a la población, porque son, digamos, avientan gases, prenden la calle, movilizan también un descontento que puede ser genuino de la oposición, pero termina en violencia. Entonces, las imágenes que hemos visto, incluso del derrumbe de una estatua de Chávez, fue gente movilizada que hace manifestaciones de suma violencia y que sí aterrorizan a la población. Hay que decir que sí hay con actos de violencia importante que ha tenido que la policía bolivariana ha tenido que estar pendiente en las calles. Entonces, eso es, y si con esto, si quieres pasar a otra pregunta, con esto cierro, decir
repito, que nos pongamos los otros lentes porque van a empezar a decir que el gobierno de Maduro reprime a la población, ¿no? El discurso va a ser, ven esa gente manifestándose en las calles cuando es gente violenta, ven cómo Maduro los va a encarcelar. Entonces, no, decir que es gente pagada que está provocando violencia en las calles y que digamos que ha tenido que haber un despliegue importante de seguridad con el motivo de defender a Venezuela, porque es una tensión, Manuel, que es injusta en términos de conato de violencia, pero es lejos de ser manifestaciones democráticas de la oposición, son proyectos, ¿no? Como células para incendiar al país, y entonces, bueno, por lo menos mediáticamente, o sea, por decirlo menos lo mediático, porque eso tiene resultados catastróficos para Venezuela, decir que son las hordas de Maduro o los chavistas, ¿no? Que desprestigia a la oposición, decir que están violentando a las calles, que la policía reprime, cuando lo que tenemos son estos grupos armados, organizados, pagados para generar violencia y con ello una narrativa mediática de violencia y seguir presionando este proceso electoral. Así que, Manuel, esto apenas empieza. En ese sentido. Preguntarte por último, ¿cuál es el mensaje que le darías a los mexicanos? Que revivamos la historia de México y de América Latina y la de Venezuela. Manuel, repito, somos un espejo. En América Latina tenemos una historia que ha sido la misma. O sea, no me quiero extender, pero decir que después de 500 años en que hemos vivido la conquista, las historias se parecen, ¿no? Parece que la corona, que la conquista quedó atrás, ¿no? Que en algún momento nuestros países se independizaron, todos nuestros países pasaron por procesos de independencia distintos, pero lo han hecho, ¿no? Y el caso hoy que vive Venezuela, Manuel, y que vive América Latina va en ese sentido de trascendencia histórica mayor. Lo que estamos viviendo es un proceso complejo de pugnas políticas por proyectos distintos para la región, ¿no? Venezuela es un tema que nos debe convocar, Manuel, a todas y a todos, porque Latinoamérica es una sola, nos reconocemos en nuestros hermanos y nuestras hermanas de todos nuestros países y se parecen las historias. Entonces, ¿qué diría a los escuchas, a quienes puedan ver este programa, que revivamos todas las experiencias en las que hemos tenido la intervención de países, de otros países, ¿no? Fundamentalmente de Estados Unidos, que volvamos a leer cómo es que nuestros países viven las elecciones, cómo es la guerra mediática electoral, Manuel? Nosotros acabamos de salir de ahí, acabamos de ver de lo que son capaces cuando quieren instaurar una idea, de toda la tecnología, la estructura de la que son capaces de disponer para generar una idea. Entonces, reconozcámonos en eso, Manuel. Cuando nosotros vemos a un personaje como fue Xóchitl Gálvez en la elección pasada, podemos mirar lo que está pasando acá. Podemos mirar con todas las diferencias, obviamente, nacionales y específicas, podemos mirarnos en el otro con toda la confianza e ir cuestionándonos. Así que yo invitaría a que nos cuestionemos todo lo que vemos en los medios, que nos informemos y que cada que nosotros escuchemos Venezuela, en lugar de opinar o sea, como de que nuestra reacción inmediata sea el enojo, ¿sabes? O algo emocional, pueda ser la razón lo que nos ayude a entender lo que está pasando ahora y pues buscar canales confiables. Telesur es un canal donde podemos estar viendo lo que pasa en vivo. Nicolás Maduro tiene su propio canal también, el que les invito a ver para que nadie les cuente, ¿no? Para que nadie les diga, que lo vean de propia mano quién es y que después entonces podamos darnos una idea, pero conociendo la realidad venezolana. Pues así le vamos a hacer, querida Marcela, te agradezco muchísimo y todo el público que se quedó al último de esta charla tan importante. Pues muchas gracias, Marcela. Seguiremos en comunicación por cualquier cosa que pueda suceder en este transcurso de esta semana, que esta semana va a ser muy larga para Venezuela. Así que vamos a seguir informando. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Compartan esta entrevista y seguiremos comunicando. Muchas gracias. Saludos desde Venezuela. Saludos. Gracias.